O sea que Jesús era borracho. 8 páginas de información. Y ahí estaba yo. Lee, que te lee, que te lee, que te lee. Cometiendo errores en paleta y reescribiendo y reescribiendo y reescribiendo. Una nomás, decía mi amigo. Y pues la respuesta es sí. Vámonos. He vuelto. Amigos míos, qué gusto estar por acá, más de un año sin aparecer y de una manera diferente, porque este canal, como bien saben, era exclusivamente para música y llegó el momento de un cambio. Llevo aquí desde el 2018, borré bastante música que en su momento pues era secular y pues aquí estoy de vuelta con temas que considero importantes y que vale la pena abordar. La verdad asusta, es algo nuevo. De hecho, creo que va a haber muchas cosas que irán mejorando a lo largo del tiempo. Este no es el set más bonito del planeta, pero qué mejor manera que iniciar sin importar cómo sean las circunstancias actuales y darte la oportunidad de ir mejorando poco a poco. Y qué mejor que lo nuevo, lo innovador, lo que no es común y darnos esta oportunidad. Sin más preámbulo, bienvenidos a la Eclesia, el movimiento, o Eclesia, como prefieran. La Eclesia o Eclesía que fundó el Señor Jesús desde el principio es y seguirá siendo un organismo vivo, no un lugar o institución limitada a 4 paredes. Y a lo largo del crecimiento que ha tenido el ser humano en el ámbito espiritual a nivel personal o colectivo, han florecido desacuerdos, disensiones, la pluralidad de significados en una expresión lingüística debido a la polisemia, la etimología, las interpretaciones y otros elementos que alimentan la introducción del cristianismo en la inculturación o aculturación según lo amerita el caso. Esto se va desarrollando en un sector que va creciendo y creciendo mientras actúa consigo la multiforme gracia de Dios. Eso es la verdadera iglesia. Pero es de ahí que tengamos ciertas diferencias en doctrinas o simple y sencillamente conclusiones diferentes y que por ende hay que saber abordar según lo amerita el caso. Dicho esto, ante la variedad de temas interesantes que exploré y que vamos a abordar en esta sección, esta asamblea ha desarrollado y debatido a lo largo de los años en varios temas y en esta ocasión vamos a abordar el vino. Desde el primer bebedor y borracho por causa del mismo, Noé, pasando por el mandato levítico, el uso en el ámbito romano y el uso en el ámbito judío, lo instituido y realizado por el Verbo hecho carne, Jesucristo, hasta la conclusión y situación actual en el ámbito tradicional en lo que hoy llamamos erróneamente iglesia. Esto como punto de reunión institucional. La evidencia arqueológica sugiere que la viticultura, el cultivo de la vid, se desarrolló de forma independiente en varias regiones del mundo hace miles de años. Aunque el vino es una bebida fermentada que se descompone con el tiempo, y a menos que se vaya encontrando restos de vino en recipientes sellados en condiciones climáticas ideales, no hay forma de poder probar su existencia en el pasado por la falta de precisión en la cronología bíblica. Pero en cuanto a la importancia cultural, este ha tenido un papel muy importante en muchas culturas antiguas, desde ceremonias religiosas hasta celebraciones sociales. En cuanto al relato bíblico, solo tenemos Génesis 9:21 que dice, y bebió del vino y se embriagó, obviamente hablando de Noé, y se descubrió en medio de su tienda. Tras su embriaguez, al despertar, maldijo a Canaán y le deseó la servidumbre hacia Sem y Jafet, los cuales bendijo por Jehová. Esto, para quienes conocen el relato, en primera instancia nos habla más de la misericordia pese al error de la embriaguez de una persona y no nos expone la razón por la cual Noé llegó a ese estado de embriaguez. Posteriormente el vino es mencionado en Génesis 14:18 que dice, y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino y era sacerdote del Dios Altísimo. Como bien sabemos, Melquisedec es una cristofanía, así que junto con el pan es un dato sumamente relevante y mucho más elevado que una mención casi arbitraria debido a lo que representa tanto en ese instante como en la comparativa con el propio Cristo más adelante. A partir de aquí, vemos el vino a lo largo del resto del Pentateuco. Por ejemplo, en Levítico se prohíbe beberlo en la tienda de reunión como estatuto. Ojo con la distinción aquí entre estatuto y ley, aunque también es parte de las celebraciones mencionadas dentro de este libro. En Números, por ejemplo, recalca la abstinencia no solo del vino, sino de la sidra hacia los nazareos.
Y en el Deuteronomio aborda el tema de los diezmos y dentro de su desarrollo el gozo de gastar en viñas y todo lo que el alma desee. Aquí ya tocamos un punto interesante de lo que el vino genera. Ahora, haremos un viaje directo hasta Proverbios y Salmos y tocamos un punto en el que el ser humano suele hacerse una pregunta un tanto superficial. ¿Está prohibido o no? Que es lo que básicamente la gente busca responder. Pero es necesario que sigamos desarrollando el tema. Cuando analizamos Proverbios, vemos una serie de características respecto al vino. Vuelvo al tema de lo que genera el mismo. Proverbios 21 nos dice que el vino es escarnecedor y por buscarle algún tipo de sinónimo, diré burlista, insultante, y la sidra, cosa que también se menciona, es alborotadora y violenta. Ojo con la palabra violenta, que será importante hasta el siglo XIX. Pero volvamos al punto. En el capítulo 23, siempre de Proverbios, en el versículo 29 y 30, prácticamente nos muestra una lista de lo que puede generar el vino para quien se detiene mucho sobre él. Es decir, si te detienes es porque tienes un problema o tienes básicamente una obsesión, una adicción. Entre ellos el dolor, la pesadumbre, los pleitos, las heridas en causa, los gemidos y la rojez en los ojos, sin mencionar la evidente falta de control y sentido sobre sí mismo, cosa que también llega a enfatizar Isaías 5:11. Hay que tomar en cuenta que esto no prohíbe el consumo, sino que advierte la moderación del mismo, ya que en Salmos 104:15 nos dice, y vino que alegra el corazón del hombre. Tanto en Proverbios nos advierte las consecuencias de un estado de embriaguez, como en Salmos nos advierte lo que genera y es importante tomarlo en cuenta para las festividades judías. Es decir, ya es bien sabido que como uno de los elementos culturales genera alegría al corazón. Haciendo la comparativa en los tiempos actuales es como querer celebrar los 15 de tu hija con limonada. Evidentemente no va a generar el mismo ambiente, pero eso tampoco es un permiso para darle 20 copas a todos los invitados. Esto es congruente no solo en las tradiciones de diferentes culturas, sino con las celebraciones que inaugura el ya mencionado Levítico capítulo 23 dentro de las fiestas solemnes. Hasta aquí tenemos un elemento que podríamos categorizar como importante, relevante e incluso moderado. Y es de suma importancia recalcar, antes de aventurarnos hasta el siglo 3 o 4 antes de Cristo, que es para cuando nace el Señor Jesucristo, que el vino fuera del ámbito romano donde se desarrollaba más el mosto, el vino era la bebida común por excelencia en el ámbito judío, incluso mayor que el agua, que entre otras cuestiones tendía a estar contaminada y era de un acceso más difícil por esa misma razón. Además de eso, el agua servía como diluyente del vino para que abundase en alguna celebración, claro, disminuyendo considerablemente su calidad. Ahora, aquí es donde la cosa se pone interesante. El mandato para las celebraciones usa la palabra hebrea yanin, que significa vino. Ahora, la naturaleza de los sacrificios en el Antiguo Testamento, especialmente las ofrendas vegetales, a menudo tenía un carácter simbólico. El vino, al igual que el pan y el aceite, representaban la provisión divina y la alegría. Aquí volvemos a recalcar el salmo que ya mencioné, la alegría que genera el vino en el corazón del hombre. En la antigüedad, los procesos de fermentación no eran tan controlados como hoy. Y sí, es posible que la bebida ofrecida como libación estuviera en un estado intermedio entre mosto y el vino que actualmente conocemos, o el completamente fermentado. En el uso ritual sagrado, el estado de fermentación de la ofrenda líquida podía haber sido menos importante que el significado simbólico como ofrenda a Dios. De cualquier forma, ya era una bebida que tenía categoría y niveles de calidad. Sin embargo, no soltemos el detalle de la embriaguez, porque esto no es un tema menor. Jesús tenía la fama de bebedor de vino en Mateo 11:19, pero no tenía la fama de ser borracho. Tal es así que en Juan 8:46 Jesús abre el cuestionamiento a todos e incluso los invita a probar si tiene pecado. Y nadie puede probarlo, fuera del hecho de que no lo tiene. El punto es que hubiese sido sencillo mencionar un infortunio de borrachera, pero no lo hubo. Ahora, aquí hay un punto muy importante que me gustaría recalcar antes de retomar el tema principal, porque en este canal no pretendo colocarme el gorrito de la apologética y mover la información a mi conveniencia.
Yo he visto la pésima exégesis que hacen con Lucas 7:33, que básicamente es el mismo relato que Mateo 11:19, por eso es importante leer los evangelios por las diferentes narrativas que tienen, tratando de armonizarlos con los detalles que tengan en común, ya que algunos dicen que los fariseos decían de Juan que ni comía pan ni bebía vino, lo cual es una afirmación. ¿Qué demonio tiene? Lo que decían los fariseos es demonio tiene. La causa es lo que mencionó anteriormente, que era una realidad. Él no comía pan ni bebía vino. Posteriormente dice que del Hijo del Hombre que sí come y bebe, dicen, este es comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Lo que me molesta de alguna manera es que quienes hacen exégesis de este versículo tienden a afirmar rotundamente que no hay que beber vino como si fuese una orden directa. Toman este versículo y piensan que si el análisis de este se hace de forma literal, aunque aquí claramente no es una metáfora, tendríamos que afirmar que si Jesús era bebedor, entonces Juan tenía demonio. Pero no, lo que los fariseos decían era que Juan tenía demonio y Jesús, antes de la afirmación farisea mencionada, las acciones que Juan sí tenía, que eran la abstinencia de pan y vino, así como de Jesús decían que era un bebedor de vino como una hipérbole de consumo. Y en esto te das cuenta, por ejemplo, que en la versión NBI, en vez de bebedor, dice borracho. Aquí es más sencillo hacer la distinción al respecto. Es decir, como veían a Jesús beber pan y comer con publicanos y pecadores, extrapolaban la situación, es decir, hacían una hipérbole del asunto y decían, este es un borracho, pero era evidente que lo veían beber vino. Básicamente no elude la realidad de verlo beber vino. Y si traemos este detalle o lo tiramos por la borda, tendríamos que deshacernos consigo de la afirmación de ser amigo de pecadores y publicanos. No podemos deshacernos de una parte del versículo y quedarnos con la que nos conviene. Y el problema es que no es posible tirar todo por la borda. Mateo era publicano y todos los que seguimos a Jesús somos pecadores, así que de nuevo esto solo enfatiza el consumo moderado del vino y no la abstinencia total y mucho menos la prohibición del mismo. Ahora, quizás estás viendo este video por dos relatos en concreto que son las bodas de Caná y la Santa Cena. Si abarcamos estos relatos y únicamente analizamos el idioma original, podrás notar que la palabra para ambos en griego es oinos. Este término generalmente se refiere a una bebida fermentada hecha de uvas, similar a lo que hoy conocemos como vino. Sin embargo, hay un debate entre el nivel de alcohol que tenía el mismo. La palabra original y el contexto cultural apuntan al vino. El relato sin exégesis y para una interpretación conveniente y superficial podrían apuntar al mosto, pero la profundidad del estudio del caso, la evidencia que lo rodea, como la arqueometría en las vasijas del primer siglo, pese a la cantidad de años que han pasado, siguen apuntando al vino. Ahora bien, tampoco le haría un análisis justo a ambas situaciones, leerlas y adaptarlas a nuestra situación. Analicemos primero el tema de las bodas. En este relato Jesús transforma el agua en vino y hay quienes apuntan que debido a la rapidez del milagro o al ser recién elaborado, este era mosto. El problema es que no es tan sencillo de analizarlo. El dato a enfatizar en esta situación es que convirtió la materia, así que no se puede asegurar que algo es una cosa por cómo se elaboró o por simplemente la rapidez con la que se elaboró, y menos si consideras que es un milagro y que se lo dieron a probar al maestro de ceremonia, el cual afirmó que la gente en las bodas dejaba el buen vino al inicio y el malo al final. Y en este cambio resultó todo lo contrario. Pero tampoco podemos afirmar que el buen vino sea sinónimo de fermentado y el mal vino o el no tan bueno sea sinónimo de recién elaborado. Por ende, tampoco podemos hacer alusión a que el hecho de la rapidez con la que se sirvió sea sinónimo de mosto. El vino, como algunos catadores sabrán, se debe apreciar por su exquisitez y características. Que el maestro hiciera el comentario implica valorar la calidad por sabor, no por embriaguez precisamente. Así que no tenemos realmente un punto medio en este relato. Hay buenos vinos que no requieren de mucho tiempo y son fermentados y llegar a una conclusión que básicamente las propias escrituras tampoco te dan,
pues no es tan sencillo. Segundo, y trataré de no hacer más complejo el tema, pero abordaremos el relato de la Santa Cena. Dentro de las fiestas solemnes, la Pascua, celebración durante la cual se celebró la primera Santa Cena, que es el 14 del mes de Nisan, es justo un día antes de la fiesta de los panes sin levadura, que parte del 15 del mes de Nisan al 22 del mes de Nisan. Ahora, para el 13 de Nisan, un día antes de la Pascua, 2 días antes de la fiesta de los panes sin levadura, los judíos debían limpiar la casa de toda levadura, como la masa madre. La masa madre se obtiene de lo fermentado de la masa anterior o de las frutas naturales que tienen de por sí levadura. Y ojo, aunque esto no abarca el carbonato de sodio, no bicarbonato como el producto industrial actual, sino carbonato que se obtiene de plantas y se convierte en una clase de sal tras evaporar el agua. La limpieza que se hacía de las levaduras no era exhaustiva por considerar los microorganismos, porque no tenían tantos estudios al respecto, sino aquello que generaba una levadura natural para el conocimiento de la época. Básicamente se deshacían de cualquier cosa que pudiese generar una levadura salvaje, como migajas de pan viejo, sobras de vino o incluso de ciertas frutas que ya contuvieran, como bien dije, una levadura natural. Incluso de aquellas que empezaban a descomponerse y a generar eso por su cuenta. Se debía limpiar a más tardar el 13 de Nisan porque era parte de los preparativos para la fiesta de los panes y levadura, no de la Pascua. Si quieres ver detalles, ve a Levítico 23. Ahora, la limpieza de dicha levadura era por la fiesta y no por la Pascua, y a partir de aquí ya encontramos una división. Hay quienes permiten el consumo de vino en la Pascua y hay quienes no. ¿Por qué es importante? Bueno, porque probablemente te puedas topar con el argumento de que al hacer esa limpieza es imposible encontrar vino en Pascua para la Santa Cena. Pero de nuevo, el relato dice vino regular. ¿Por qué? Porque es una celebración importante y la Santa Cena se puede hacer las veces que querramos, así que no siempre lo podemos acoplar a una celebración posterior con sus preparativos de entonces. Ahora, chicos y chicas, señoras y señores, llegamos a mi parte favorita, la parte confrontativa de mi tocayo Pablo. Como bien saben, Pablo no extiende una serie de reglas escriturales. Las únicas cartas o relatos que redactan de esta manera son Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, aunque tuvo que haber obtenido la información de otros, y Romanos, que representa una narrativa, o nos presenta, mejor dicho, una narrativa más general y atemporal. El resto, al menos de lo escrito por Pablo, son cartas directas a congregaciones en concreto que resuelve problemas específicos. Ahora, como punto de partida para relacionar lo que pasaba en estas congregaciones con los tiempos actuales, pues sí nos ayuda, sí nos sirve, sí nos instruye, pero no es una extensión de la ley misma. Pablo entendía la importancia de la medida moderada del vino. Tal es así que en Efesios 5:18 relata, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino que sean llenos del Espíritu. No dice no beban vino, sino no se embriaguen, es la embriaguez la que genera la disolución y no la bebida en sí misma. Por eso posteriormente dice ser llenos del Espíritu, congruente con todo lo que ya mencioné en el Antiguo Testamento. Ahora, en Primera de Pedro 4:7 encontramos algo que parece ser algo similar y dice sed sobrios, pero también dice velad en oración. El contexto se refiere a estar despejados de la mente, alertas y enfocados en velar. Esto rodea la temática de la vigilia en oración. Sería bastante arbitrario hablar de velar y orar y mencionar la embriaguez porque sí, claro. Así como no hay una prohibición, tampoco tipifica un permiso. No está de más mencionar que al embriagarse dudo mucho que orar y velar sea tu prioridad, pero no es una ley que diga estén sobrios y no beban nunca. Por último, al menos en el ámbito bíblico, concluyo en 1 Corintios 11, 17, 22, agregando un dato importante. En la iglesia de Corinto, la mayoría de los congregados eran griegos. ¿Por qué es importante? Bueno, los griegos no tenían tanta complejidad en determinar o profundizar el tema del vino, porque tenían a su dios del vino Dioniso. Y el punto es que para ellos el vino era vino y punto.
El judío sí entendía la profundidad del caso debido al mandamiento levítico y su labor en la fermentación. Ahora, Pablo debía enfrentar esa diversidad cultural para ayudarlos a encontrar la unidad en Cristo. En la cita que ya mencioné, Pablo los confronta y corrige debido a la manera egoísta y desordenada en la que celebran la Santa Cena, ya que mientras algunos muy pobres tenían hambre, otros se embriagaban. Y voy a enfatizar la palabra embriagar porque no existe manera de advertirle a alguien que no se embriague si no es posible embriagarse con tal bebida. Es como si yo me acercara a ti, te diera un poco de agua y otro poco y te diga que no te emborraches. Es imposible emborracharse con agua. Por lo cual, de nuevo, volvemos a la conclusión de que no podía ser simplemente jugo de uva sin el más mínimo porcentaje de alcohol. Ahora, esto no hace la corrección ni apertura la orden de usar mosto o jugo de uva. Su punto principal dentro del relato de la cita de Pablo es la falta de unidad en la congregación. Y aquí es donde yo enfatizo un punto para conectarlo con el tema principal. Ni en las ordenanzas de Levítico, ni en Éfeso, ni en Corintios se hace alusión a la sustitución del vino. Porque aparte de ser la bebida por excelencia que ya mencioné, el proceso de fermentación es diferente al método actual. Aquí sí tenemos un punto a favor de cómo se ha movido el vino en las iglesias actuales. El uso y método con la levadura en la actualidad, ya sea la levadura autóctona o comercial como en la actualidad, lo que antes era un procedimiento impredecible y simple con vasijas de barro o piedra, sin idea de los microbios que hacían que el vino fermentara, ahora es una serie de tanques de acero inoxidable y levaduras específicas, lo que sí nos apunta a la evidencia a que el vino en el primer siglo para atrás tenía un nivel menor de extracción de alcohol por los azúcares en la actualidad. Aclarando que hablamos del proceso de fermentación y no de fortificación del vino. Al fortificar, agregamos obviamente un porcentaje alcohólico intencionalmente y es más fácil concluir aquello que es lícito, pero en verdad no te conviene en lo absoluto. Y tú dirás, todo esto para decir, tomemos un poquito y no pasa nada. Pues no. Recuerdo una ocasión en la cual, a la luz de las escrituras, resolví la inquietud de un amigo respecto a si estaba prohibido tomar o no en la Biblia, y la respuesta es no, la Biblia no lo prohíbe. Lo que te dice que no hagas o que no te conviene, mejor dicho, es emborracharte, pero no te dice que no lo bebas. El tema es que los cristianos deberíamos ser más conocidos por aquello que proponemos más que por aquello que prohibimos. Probablemente decirle directamente que está prohibido no solo no sería preciso ante las escrituras, sino que ante alguien con una duda tan genuina solo hubiese despertado el desprecio y no la abstinencia. Ahora, el dilema aquí es que él no me preguntaba qué puede o qué no puede hacer. Más bien quería saber hasta dónde podía llegar sin que se considerase pecado como tal. Pero claro, no solo la resistencia de todos es diferente, sino que al ver sus ojos de alegría pude intuir que lo que yo le dije fue, podemos beber, pero no emborracharnos. Y él escuchó, saliendo de aquí hay que celebrar con 3 cervezas que hay vida y viva el amor. Así que concluí esa plática y le dije, para mí no está prohibido, para ti de alguna manera sí. Claro, le cambió totalmente la cara, pero abrió la pregunta a decirme por qué. ¿Por qué esa distinción o esa conclusión? Evidentemente, ante mi discernimiento, tuve que confrontarlo y decirle, bueno, porque lo que buscas es mi aprobación debido a quizá considerarme más instruido en este campo, pero lo que quieres es poner a prueba tu dominio propio y vas a terminar con un demonio propio. Yo lo bebo cada siglo y literalmente lo compré para este video, pero ya tuve 2 figuras paternas alcohólicas. El sabor de la bebida, francamente, yo lo considero interesante. El sabor del recuerdo de lo que viví con estas figuras paternas es amargo. Y al no quererlo vivir y francamente no generarme cierto tipo de ansiedad, no tengo absolutamente ningún problema, pero no lo haría delante de otros a los que de verdad les genera un problema. Pero como no hablamos de mí, es preciso que concluya con esto. Como verás, el título no es exclusivamente el vino, sino el uso del mismo en las congregaciones, o lo que hoy llamamos erróneamente iglesias. De eso hablaré en otro video. El caso es que en el siglo XIX
surgió un movimiento social y político llamado el Movimiento de Templanza en Estados Unidos y en Europa. Este movimiento surgió y promovía la moderación y prohibición del alcohol por temas de salud, problemas familiares y violencia. ¿Recuerdan lo que mencioné en Proverbios 21 al inicio? Violencia. Curioso. Bueno, el caso es que dicho movimiento cobró fuerza y se unieron grupos judíos y algunas sinagogas empezaron a ver el problema del alcohol en el ámbito social y familiar, por lo cual se empezó a prohibir el uso del mismo en los servicios religiosos. Y aquí no cometamos bibliolatría. Conocemos la multiforme gracia de Dios, como bien dije, esa se infiltra de forma incultural y acultural, por lo cual es importante estudiar el caso y las circunstancias para determinar qué hacer, como lo hicieron los discípulos al consultarle al Espíritu en Hechos 15:28, al considerar qué tan estricta debía ser la ley con los gentiles. Entonces, ¿en qué concluye todo esto? Y la verdad es que depende del caso. Por ejemplo, en Alemania, yo podría concluir que para su cultura esta información quizá les da completamente igual. El consumo de cerveza y vino allá es más común, más tradicional, e incluso entre jóvenes no es una problemática tan significativa como lo es en LATAM. Quizá esto es el equivalente a precisamente la problemática que tenían judíos y romanos. A los romanos sí les importaba este tema. En ellos era más común ver el uso del mosto, en los judíos no. Y actualmente tenemos esos roles si hago la comparativa con Alemania. Ahora, en la congregación a la que asisto, haré alarde de las debilidades para que permanezca en los hermanos el poder de Cristo. Hay testimonio de borrachos. Analizando el caso, el pastor de mi congregación determinó que en la celebración de la Santa Cena usáramos jugo de uva, porque le dimos más importancia al simbolismo de la ceremonia de la Santa Cena que a la precisión de la preparación de los elementos, porque no queremos ser piedra de tropiezo al repartir vino y generar ansiedad o propiciar que algunos vuelvan a la bebida, por poquito que sea. Claro, no estaría mal darlo, no emborrachamos absolutamente a nadie, pero por amor a ellos quizá la abstinencia sea el mejor método para su caso. Y claro, preferimos el jugo de uva aunque termine teniendo una base o un fundamento más tradicional que bíblico. Ahora, cada pastor o autoridad religiosa es responsable de lo que sucede dentro de su congregación. Según lo que Dios le mande hacer y las ovejas que le toque dirigir, así debe actuar la autoridad según lo que le compete hacer también. La iglesia ortodoxa, por ejemplo, usa vino. Algunas reparten incluso la misma copa para sumergir un poco de pan en la misma. Consideran este pan sagrado, aunque no viene al caso, y por ejemplo también están las iglesias pentecostales y protestantes que en su mayoría usan jugo de uva. La luterana, bautista, anglicana suelen usar vino, al igual que la católica. Esta también varía en el pan porque lo sustituye por hostia, pero esto le compete a otro tema. Bueno, ya se entendió el punto. En conclusión, lo que dije, al igual que la ley y los profetas, se resume en el amor, tanto a Dios como al prójimo y a nosotros mismos. Si el amor te mueve a tener empatía con los hermanos exborrachos, que viva el amor. Y sobre todo que viva tu abstinencia por amor a ellos. Pero por favor, no conviertas esto en una prohibición directa e incluso ignorante por tu decisión particular de no usarlo, no consumirlo o abstenerte del mismo. No tienes que forzar el ámbito bíblico de algo que claramente no está, pero sí puedes enfatizar que simple y sencillamente no conviene, menos con los métodos de fermentación actuales o la fortificación de algunos. Si tratas de forzar la Biblia en estas situaciones, aparte de cometer bibliolatría, convertirás la figura de Dios en una persona y lo harás ver a Dios como un dictador que simplemente exige y dice lo que no hay que hacer y punto. Dios es un rey soberano que te hace saber, que te hace entender, que te hace investigar y sobre todo discernir lo que te es lícito y te conviene y lo que no, con el fin de cuidarte, no de destruir tu libre albedrío. Ahora, con esto dejo todo en sus manos. Sean sabios, escudriñen las escrituras, que el pecado se muestre para arrepentimiento y que donde éste abunde, sobreabunde la gracia. Muchas gracias por ver, que el Señor los bendiga
y sorprenda en gran manera. Los espero en el capítulo 2. Los quiero mucho. Bye bye.